Dios te bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde, les conceda un feliz y bendecido día a cada uno de ustedes, lleno de paz, lleno de amor, de santidad, que el Señor nos permita comprensión entre familia, entre amigos, entre vecinos, que el Señor nos traiga comprensión, unión a cada uno de nosotros en este día, en nombre de Jesús. Quiero compartir una cita bíblica con ustedes en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 41. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos habla en esta mañana de una persona que hizo grandes cosas. Esta persona se llamaba Elías. Elías dice que detuvo la lluvia por un largo tiempo. Y dice la palabra del Señor que llegó palabra de Dios a su vida diciendo que Él haría llover nuevamente. Entonces, la palabra del Señor nos enseña aquí, nos dice que cuando Elías recibe esta palabra, él no la está mirando, pero él la recibió de parte de Dios. Dios le había dicho que iba a llover. Y él va y le dice a su siervo: dile a Acab, el rey, dile que se vaya para que la lluvia no le ataje, que vaya, coma y beba, porque viene gran lluvia, se oye gran lluvia, pero no estaba la lluvia. Así es la fe. Él no estaba mirando la lluvia, él no estaba, incluso los cielos ni nublados estaban. Mas él le dijo: se oye lluvia. O sea, nosotros tenemos que entender que a veces las cosas nosotros tenemos que proclamarlas. Hermana, no la tengo, todavía no la he recibido, pero proclámala. Recíbela en fe y di en el nombre de Jesús. Así Elías dijo. Elías no estaba viendo lluvia, Elías no estaba viendo ni siquiera viento, ni siquiera nubes. Y dice la palabra del Señor que él viene y le dice a él que se vaya porque gran lluvia se oye, amado hermano. Esta es la fe. Ya él estaba escuchando su milagro, ya él estaba sintiendo el milagro, porque por esto le iban a él a cortar la cabeza, porque él había detenido la lluvia. O sea, al momento de que caía la lluvia, se iba a mejorar un poco el asunto contra Elías. Y dice la palabra del Señor que Elías le dice a él que vaya, coma y beba, porque se escuchaba una gran lluvia. Pero mientras el rey iba a comer, iba a beber, Elías, dice la palabra, que subió al monte del Carmelo y postrándose rostro en tierra, sus rodillas, su rostro en sus rodillas, dice que empezó a orar, empezó a clamar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted dirá: pero ¿por qué él clamaba si ya Dios le había dado la palabra? Es que cuando nosotros recibimos la palabra tenemos que orarla. Si nosotros tenemos la palabra de parte de Dios y no la oramos, se va a tardar para nosotros ver la promesa del Señor. Pero si nosotros empezamos a orarla, como hizo Elías, y fíjese algo, Elías no fue en la primera que recibió el milagro. Dice la palabra que él fue a orar y a la primera le dice al criado de él: anda y sal afuera y mira al cielo. Y cuando él volvió le dijo: no hay nada, no hay nubes. O sea, nosotros a veces oramos y a la primera que oramos decimos: ya Dios se olvidó de mí, Dios no me escuchó, Dios no me respondió, Dios no está conmigo. Eso no es así. Elías oró y siguió fervientemente. Dice que oró 7 veces. Fue a la 7ª vez que el criado le dijo: no es que una nube enorme, no, veo como una palma, como la palma del tamaño de la mano de un hombre. O sea, que era algo mínimo que él estaba mirando, era algo tan pequeño.
que él empezó a mirar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces nosotros nos cansamos de orar. Señor, pero tú no me escuchaste, yo te oré en la mañana y no me escuchaste, pero Elías clamaba y clamaba, amado hermano. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo, nosotros tenemos que clamar. Usted sabe quién es que es coronado, el que lucha legítimamente, el que corre legítimamente, allá al final es que le ponen la corona, le dan el premio, lo que sea, pero es aquel que luchó legítimamente. O sea, cuando usted ora y ora y ora, usted va a recibir, porque usted ha peleado, usted ha luchado por lo que quiere. Cuando la persona quiere algo, tiene que luchar por esto, tiene que pelear por esto. ¿Cuál es la forma de pelea? La oración. ¿Cómo es que lo voy a recibir? En obediencia, leyendo la palabra, escuchando la palabra del Señor y poniéndola por práctica, amado hermano. Dice la palabra del Señor que este hombre fue a comer mientras Elías fue a orar. Por eso a veces vemos y decimos, ¿por qué Dios responde a tal fulano? ¿Por qué Dios, aquella mujer, aquel hombre, Dios lo escucha más que a mí? Pero es que no se sabe la intimidad que tiene aquel hombre, aquella mujer con Dios, la continua búsqueda que tiene aquel hombre, aquella mujer con Dios día y noche orando en oración, y Dios ha escuchado su oración y Dios responde su oración. Amado hermano, por eso nosotros tenemos que vivir humillados delante de la presencia del Señor y a veces no conformarnos. A veces creemos que lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo es lo que Dios destinó para cada uno de nosotros y no es así. Dice la palabra que Dios quiere lo mejor, dice pensamiento de bien, de paz y no de mal tengo para ustedes. O sea, el Señor quiere verte a ti bien, en un lugar bien. El Señor quiere verte sin necesidad. El Señor quiere verte sano. El Señor quiere verte bendecido. El Señor quiere verte prosperado. El Señor quiere verte que tú estés en paz, que tú estés en gozo, que tú vivas una vida quieta y reposadamente en esta tierra. Pero nosotros no podemos estar tranquilos. Tenemos que orar, tenemos que provocar el milagro, tenemos que hacer lo que hizo Elías. Elías fue y oró, Elías tenía la palabra del cielo, la palabra de Dios. Mas sin embargo Elías dijo, no, yo tengo que provocar el milagro, yo tengo que provocar que esto acontezca en mi vida, yo tengo que provocar que lo que yo dije, lo que yo escuché de Dios y ya profeticé, ya lo dije, acontezca. ¿Cómo lo voy a lograr? Orando, buscando la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que haga lo que Él dijo que va a hacer. Nosotros tenemos que clamarle al Señor, tenemos que orarle, porque digo yo, no lo dice la Biblia, si nosotros oramos, Dios va a entender que nosotros lo necesitamos, entonces, porque es que tenemos que estar ahí. La palabra de Dios dice que toquemos y se nos abrirá. Pero tenemos que tocar, no nos abren en la primera, toco en la segunda no, en la tercera me voy, en la tercera me voy a la cuarta, hasta que Dios me responda. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que aprender a luchar, tenemos que esperar en lo que Dios dijo. Mientras yo espero, no voy como hizo el rey acá, a comer y a beber, voy a orar, voy a clamar, voy a humillarme, voy a buscar la presencia del Señor en oración y en lectura de la palabra. Porque a veces nos acomodamos a la situación que estamos viviendo, cuando Dios no nos quiere en ese lugar, cuando Dios no quiere que tú estés en la forma que estás viviendo, pero nosotros nos acomodamos, no, ya esto fue lo que Dios designó para mí. ¿Dónde lo dice la Biblia? Cuando la Biblia habla que Dios quiere bien para tu vida, que Dios quiere que tú crezcas, que Dios quiere que tú te ensanches, que Dios quiere que tú avances. Dios no te quiere estancado. Dios no quiere que tú vivas una vida en estrechez, una vida en escasez. No, pero ¿cómo yo puedo provocar esto? ¿Cómo yo puedo provocar que sobre mí caiga lluvia de bendición? ¿Cómo puedo provocarlo? Como lo provocó Elías, con oración. Dice que postrando su rostro entre sus rodillas fue al monte Carmelo. No se hizo llamar anunciante, no se hizo llamar pregonero, no, solo en silencio, y fue oró con el siervo que él tenía, porque el siervo era que él iba a utilizar para que fuera a ver, mientras él seguía clamando y provocando el milagro del cielo. Amado hermano, esto quiere Dios que nosotros entendamos. No te digo con esto que no coma, tienes que comer, pero hay momentos en que nosotros tenemos que pelear la batalla. Hay momentos en que nosotros tenemos que olvidarnos de cocina, tenemos que olvidarnos de todo y irnos en oración y irnos a provocar el milagro y decirle, Señor, yo quiero la promesa que tú dijiste en la palabra que es para mí, que dé bien y no de mal, que de ensanchamiento y no de estrechez. Pedirle al Señor. ¿Cómo lo hago? En oración, amado hermano, buscando en oración. Hay que ser valiente, hay que ser fuerte.
En la primera que Dios no me contestó, ahí me quedé, ahí me tiré. No, tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que ser gente que provoque el milagro con oración, con ayuno, con búsqueda de la palabra. Tenemos que ser gente que busque de Dios. Y fíjese algo, amado hermano, lo que dice aquí. Dice que cuando el Acab salió a irse a Jezreel, dice la palabra de Dios, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías no tenía caballo, Elías no tenía carro, Elías no tenía motor, no tenía nada. Y la mano de Dios hizo que Elías llegara primero que este rey, que sí tenía carro y caballo. O sea, la mano de Dios puede hacer milagro. Aquí nos lo muestra. Llegó primero Elías que el rey, y Elías iba a pie, pero Dios provocó este milagro para que él llegara primero. Amado hermano, Dios tiene grandes cosas para aquellos que le creen. La palabra del Señor ha sido escrita, no es solamente porque haya un libro más sobre la tierra. La palabra de Dios tiene grandes misterios que son para que cada uno de nosotros lo leamos y lo entendamos y lo vivamos y lo compartamos con los demás. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? La palabra del Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, que si yo no busco tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, si yo no busco el conocer la palabra de Dios para mi vida, voy a perecer. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En su palabra. ¿Dónde está la sabiduría? En su palabra. ¿Dónde está la respuesta de Dios? En su palabra. Aquí es que vamos a recibir la palabra, la promesa, la respuesta de Dios. Están todas aquí en la Santa Biblia. O sea que nosotros tenemos que escudriñarla y también ir a orar. Tenemos que provocar el milagro, tenemos que llamar a Dios, tenemos que gemir delante de Dios, tenemos que orar incesantemente delante de la presencia del Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Señor te guarde. Señor permita que tú entiendas que cada palabra que está aquí escrita es para bien. Es para que cada uno de nosotros la viva y la tenga como un tesoro, amado hermano. Porque estos son las palabras del Señor. Tesoro para nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.